Bien, vamos a empezar lo que es la sesión número 2 del módulo uno, que como bien comentaron tenía que ver con los fundamentos de la identificación de riesgos psicosociales. En esta ocasión vamos a revisar tres temas importantes. El primero de ellos es el impacto del trabajo en la salud mental, normativa legal internacional y casos prácticos de identificación de riesgos. Primeramente, pues hay que revisar justamente lo que es el impacto del trabajo en la salud mental y física, ya que esto es integral. Acuérdense que cuando revisamos el concepto de salud, no solamente abocaba la parte física, sino también la parte mental, la parte emocional y también se hablaba de la parte social, ¿no? Como un estado de bienestar integral. Eh, Hay que hacer una exploración profunda sobre nuestros entornos laborales, ya que moldean todo nuestro bienestar. Y hay que centrarnos también en estrategias para tener justamente espacios que permitan prosperar como personas y como seres humanos, ¿no? Y no tener espacios que vayan justamente haciendo lo contrario, ¿no? Que en vez de parece que prosperar, pareciera que vamos deteriorándonos física, emocional y mentalmente. Entonces, es un reto, aunque todo trayecto laboral implica un desgaste, no tendría por qué ser así y hay que implementar medidas acorde a esta cuestión, ¿no? El trabajo justamente utiliza un lugar central en nuestras vidas, ya que de él depende nuestro sustento económico, nuestra identidad, propósito y relaciones sociales. Si consideramos que nos la pasamos mayormente en nuestros trabajos, pues deberíamos de entender que buena parte de nuestro bienestar se origina justamente en los contextos organizacionales, ¿no? Según la OMS, este es un dato del año pasado, más del 60% de la población mundial que está activa, ¿no? Se dedica un tercio de sus horas de vigilia a actividades laborales, ¿no? Un tercio de nuestras vidas nos la pasamos prácticamente trabajando. Yo creo que en ese porcentaje ese grupo de personas se la pasa más en el trabajo incluso que con su familia o con algún otro eh, miembro de la comunidad o la sociedad en sí, ¿no? E inclusive, eh, si consideramos que es el trabajo, estamos funcionando, luego dedicamos tiempo a la familia, pareciera que no existe un tiempo inclusive para nosotros mismos, ¿no? Para reflexionar en nuestro estado de bienestar y en nuestro estado emocional general. Por lo tanto, pues esto justamente nos conlleva a una reflexión, ¿no? El trabajo, si bien es una fuente de realización personal, debe de ser también una fuente de estabilidad económica y una conexión con nuestra comunidad. También es un catalizador de estrés crónico, agotamiento emocional y deterioro de la salud física. Es decir, ahí está sucediendo un montón de cosas que justamente tienen que ver con el estrés. Entonces, aquí, ¿cuál es, digamos, el reto cuando nos dedicamos a la salud ocupacional? Es encontrar un beneficio entre eh, un equilibrio entre los beneficios que obtenemos del trabajo y cómo aminorar estos riesgos de trabajo de manera que tengamos algo muy importante que es nuestra calidad de vida, ¿no? Por poner unos datos, ¿no? Sobre la mesa, tenemos que, dada la incidencia de ciertos malestares, entre ellos la depresión y la ansiedad, tenemos de manera global, ¿no? Esto es de manera global, no es todavía un dato muy regional o específico, pero tenemos 12.000 millones de días laborales perdidos anualmente por trastornos mentales relacionados con el trabajo. Esta es información que ha recolectado la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, estamos hablando de muchos días perdidos, pero no solo eso, sino que también estamos hablando de 1 billón, ¿no? De dólares, porque es la medida en la que está la OIT, que son pérdidas globales anuales justamente por problemas de salud mental.
Les había mencionado el dato anterior, justamente la población trabajadora del mundo se estima que es un 60%. El mundo prácticamente está expuesto diariamente a esto que conocemos como riesgos psicosociales laborales, que ya hemos definido y que vamos a recordar un poco más o menos lo que se revisó también la sesión anterior, ¿no? Con estos conceptos importantes, pero que ahorita los vamos a enfocar básicamente al impacto que tiene en la salud de los trabajadores. Entonces, como se mencionaba en algún momento, no sé si se los dije, pero pues se considera que, por ejemplo, el estrés va a ser la enfermedad mundial por excelencia, ¿no? Es la enfermedad del siglo XXI, es la enfermedad moderna, digamos, a vencer, es un reto, ya que de ella se originan un montón de enfermedades este, que, que impactan en la salud, ¿no? Sobre todo el estrés crónico, que desencadena ya el síndrome de burnout, y que estamos nosotros en la obligación, como profesionales de la salud, de implementar acciones para, pues, acabar con estas em, prácticas que, lejos de ayudar a la población trabajadora, pues, a veces van en detrimento de su propia salud, ¿no? Existe, por lo tanto, entonces estas cifras nos revelan que hay una crisis silenciosa que está afectando no solo a individuos, sino que también tiene repercusiones económicas importantes, sí, a nivel mundial. Ha identificado la OMS este fenómeno como una de las principales amenazas del desarrollo sostenible y prosperidad económica mundial. Entonces ya es una de las causas que que no están permitiendo alcanzar el desarrollo y algunas metas pues que se plantean justamente en estas convenciones internacionales, ¿no? Que nos permiten eh, pues dirigir a la humanidad a un futuro, ¿no? Con mejores resultados. Digo, esto suena un poco muy utópico, pero al final del día ahí están las organizaciones mundiales, pero también no todo está del lado de ellos, ¿no? De los foros, ahí hablan mucho, establecen metas, sino que también hay que ponernos a analizar qué es lo que está en nuestras manos, en nuestros contextos más inmediatos, locales, organizacionales, y sobre todo, qué podemos hacer como profesionales, ¿sí? Entonces, recordemos un poco esto de los riesgos psicosociales, ¿no? Hay varias vertientes, ¿no? Eh, Básicamente, dependiendo de las normativas, encontramos un enfoque diferente. Ahorita vamos a ver un poquito eso, cómo es que se está abordando dependiendo cómo se define legalmente el concepto de riesgo psicosocial y cómo podemos diferenciarlo, este concepto, como lo fuimos viendo en los modelos explicativos, ¿no? Los riesgos psicosociales explicados como más científicamente, ¿no? Y de esta distinción podemos eh, encontrar diferentes maneras de tomar los conceptos y actuar sobre ellos. Hablamos de sobrecarga laboral, se refiere a las cargas de trabajo excesivas, horarios extendidos, presión temporal constante, expectativas irrealistas, ¿no? Es prácticamente ver al trabajador como una maquinita en donde pues justamente no se regula la carga de trabajo y los horarios extendidos, ¿no? También se habla mucho de un ambiente tóxico. Aquí sobre todo implica lo que es una discriminación sistemática, como revisamos en nuestros factores, el famoso acoso laboral y el moving. También una comunicación agresiva, falta de respeto interpersonal, es decir, estas tensiones o los conflictos que existen, y pues todo esto abona justamente a un ambiente tóxico. No solo esto, que es la parte de lo que implica el trabajo en sí, que es la sobrecarga, y lo que es el ambiente social, sino que también existe dentro de las organizaciones algo que se conoce como una inseguridad estructural. Inestabilidad contractual en algunos casos, no todos los trabajos tienen una continuidad o una seguridad en términos del contrato, ¿no? No todos tenemos bases, no todos tenemos contratos que nos permiten o que nos garantizan la estabilidad en nuestro trabajo. Eso abona a un ambiente de inseguridad del propio trabajador, ¿no? Falta de control sobre las tareas. En muchas organizaciones, los métodos de trabajo
están encuadrados en reglas, normas, políticas o procedimientos que a veces no son flexibles. Entonces, esto no ayuda al trabajador a poder tener una mejor adaptación. Economía informal desprotegida, es decir, también hay gente que tiene que recurrir a otro tipo de actividades que no están reguladas o no están en un marco, digamos, de formalidad, ¿no? Comercios, comercio ambulante, servicios que se pueden ofrecer. Aquí también se incluyen algunos trabajos que tienen que ver pues con mantenimiento, ¿no? Con construcción, ¿no? Tenemos carpinteros, plomeros, que en algunas ocasiones prestan sus servicios sin estar formalmente establecidos en una estructura, digamos, organizacional o directamente en una empresa. A veces esto es directamente, ¿no? Entonces, esto también ayuda a una inseguridad estructural, ¿no? Ausencia de desarrollo profesional. Esto también impide a los trabajadores tener una perspectiva de un futuro mejor si es que las empresas no cuentan, no consideran, pues, digamos, un desarrollo profesional de los trabajadores. ¿Cómo es esto? Pues a partir de esquemas que les permitan o seguir con sus estudios, o capacitarlos, lograr certificaciones de habilidades o competencias laborales, y esto, pues, abonaría una seguridad del propio trabajador, pero esto tiene que ver con la estructura, tiene que ver con la empresa en sí. Los trabajadores justamente de la economía informal pues tienen una vulnerabilidad particularmente alta. Entonces no necesariamente son personas que estén teniendo los recursos suficientes o justamente es la única manera que han encontrado para satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? A un sobreesfuerzo en términos de trabajo, ¿no? Entonces es pues es de particular atención esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dadas estas características que les acabo de mencionar, pues existe prácticamente, no hay organización en donde no exista un estrés prolongado. La sesión pasada revisamos esto del estrés agudo y del estrés crónico. Básicamente, el trabajo es un escenario perfecto para el segundo tipo de estrés, ¿no? Un estrés crónico. Digo, también existe el estrés agudo, pero si recordamos, son eventos, digamos, esporádicos en donde debido a este incremento en el estrés podemos alertarnos, actuar, ¿no? Y prácticamente no hay más que esa aceleración, digamos, física, esta aceleración respiratoria, a lo mejor nos puede doler la cabeza, pero una vez que pasa el evento, pues todo tiende a regularizarse. No así el estrés crónico. El estrés crónico, justamente al enfrentar a nuestro organismo a una situación de constante tensión, ¿sí? Por eso es tan silencioso, ¿no? Por eso se habla un poquito de que los factores psicosociales también son una especie de enemigo silencioso de las personas, porque no nos damos cuenta que estos estados de tensión constante y estos efectos que genera, pues ya sea el ambiente tóxico, ya sea la parte estructural que es de las empresas, o la parte de las cargas excesivas de trabajo, pues nos van a generar pues un daño sostenido que no podemos fácilmente pues contener, ¿no? ¿Qué son aquellos daños físicos? Pues estamos hablando de un sistema cardiovascular justo por la presión que tenemos, ¿no? Presión con presión, ¿no? Presión laboral casi es igual a presión arterial y esto nos lleva a incrementos de infarto, ¿no? Una presión arterial alta, un estado de nerviosismo, de ansiedad, ¿no? No ayuda a que nuestro corazón, ¿no? Dado que también a veces esto se acompaña de una inactividad física. El corazón a veces, al ser un músculo, pues necesita fortalecerse también. Entonces, a veces lo sometemos a que eleve su presión arterial, pero nosotros no hemos fortalecido ese músculo para tal efecto. Entonces, uno de los efectos físicos por excelencia tiene que ver con accidentes cerebrovasculares, sobre todo por riesgos de infarto, ¿no? Eh,
Hay muchos casos de presión arterial, ¿no? De hipertensión, ¿no? De presión arterial alta, que todavía no están ni siquiera bien diagnosticados, ¿no? Porque no hemos tenido tampoco la cultura en algunos trabajos de generar un registro, ¿no? De nuestros propios sistemas fisiológicos que nos ayuda a identificar justamente si hemos manifestado un daño físico y actuar en consecuencia para tratar de regular, ¿no? Otro de los aspectos básicos y fundamentales es el metabolismo y el peso, que son justamente una de las principales alteraciones, ¿no? Por ejemplo, por ponerlo de esta manera, existe alteraciones de tipo hormonal que conducen a la obesidad. No solo es que la alteración hormonal surja de manera eh, mágica, ¿no? O de manera espontánea, sino que hay un origen y eso tiene que ver muchas veces con los hábitos que generamos en el trabajo, ¿no? En algunos casos, sí, dado las cargas excesivas, pues es como malpasarse en términos de alimentación, ¿no? No tener una alimentación correcta en los tiempos adecuados. Se habla mucho de los tiempos, de tener un buen desayuno, un almuerzo, una comida, ¿no? Cuando hablamos de salud, hablamos de los tiempos en donde el alimento tiene que estar puesto sobre el cuerpo y muchas veces en las organizaciones esos horarios no parecen estar bien sincronizados. Entonces, esto evidentemente desregula nuestro metabolismo y el peso. En muchas ocasiones, cuando generamos estrés, generamos ansiedad, pues tendemos a tener hábitos alimenticios o falta de alimento o exceso de alimento. Y cuando no tenemos el tiempo para preparar nuestros alimentos, para acceder a alimentos de calidad en términos nutricionales, pues a veces lo fácil es recurrir a la comida, pues rápida, comida que encontramos rápido, que podemos encontrar afuera o pedimos con estas aplicaciones, o no sé, es fácil encontrar pues lo más eh, rápido o accesible, ¿no? Esto va en detrimento justamente de nuestra propia salud y no es raro que haya pues un incremento en personas con obesidad, diabetes tipo 2 y un síndrome metabólico que a veces se ve mucho en mujeres en lo que es el, la tiroides, ¿no? A veces se les desregula la tiroides, no saben por qué están hinchadas, por qué están con sobrepeso, ya hay una problema de alteración hormonal ahí y no tiene que ver a veces con la alimentación, sino que ya hay un problema de regulación, perdón, hormonal, ¿no? Otro de los problemas que incide directamente es en el sistema inmunológico porque este estado de tensión justamente también, y este estado de tensión, de ansiedad y de estrés constante, pues tampoco, y con la mala alimentación, pues evidentemente al no tener todos los nutrientes, pues tenemos un debilitamiento de nuestras defensas naturales y una mayor susceptibilidad a infecciones o a enfermedades, ¿no? Si esto también, insisto, lo relacionamos al no tener espacios para tener hábitos saludables, no solo en la alimentación, sino también en el ejercicio y evitar de alguna manera este, lo que tiene que ver con falta de ejercicio, ¿no? Y estar justamente en trabajos prácticamente donde no nos movemos eh, pues nada, ¿no? O el movernos es con movimientos repetitivos, ¿sí? Que no contemplan todos los rangos de movimiento. Es por eso que en algunas ocasiones, ¿no? En trabajos que están haciendo productivos o trabajos de constante uso de sus manos, pero de un tipo de movimiento particular, pueden generar ciertos tipos de tensión muy particular. Inclusive el propio uso del mouse y el teclado llega a generar algo que es muy conocido, que es la tendinitis o el daño del nervio del túnel carpiano, que es que pasa por las muñecas, y es muy común. Hay hasta un tipo de operación, ¿no? Muy común que se realiza para evitar ese tipo de cuestiones. O sea, nadie se salva, ¿no? De un daño físico
cuando hay movimientos continuos, repetitivos y un estrés constante, sin tener espacios para una descarga en ese sentido, ¿no? Algún tipo de eventos traumáticos en el trabajo, pues justamente los accidentes graves, todos aquellos que ponen en riesgo la vida, y lesiones severas, exposición a situaciones de emergencia que generan trauma duradero. Esto yo les pongo un ejemplo cuando sucedió el sismo del 85 y posteriormente aquí en México el sismo del 17 y que tuvimos justamente en el mismo día, ¿no? Ya casi casi después del simulacro un sismo. Entonces hay personas que sí tienen este miedo irracional a que les pase algo. Y en cuanto suena la alarma o tienen un simulacro, pues tienden a tener una especie como de regresión al evento traumático y pues tienen muchos nervios, ¿no? Es increíble ver cómo en un simulacro puede una gente generar una crisis de ansiedad, ¿no? Pero es que es eso, ¿no? El que suene la alarma, ¿no? De repente genera mucho, por poner un ejemplo, ¿no? Pero puede ser un evento traumático, un incendio, un accidente de trabajo. Hay que considerar que las personas que sufren un accidente, sí, hay que llevar un acompañamiento, no solo en cuanto sanan físicamente, sino también hay que revisar su salud mental, ¿no? Violencia laboral, esto es en muchas instituciones, pues el pan nuestro de cada día, ¿no? Las agresiones físicas, las amenazas, el acoso sexual, la intimidación sistemática que compromete la seguridad psicológica. Hay que ser claros, hay muchos jefes que utilizan el sistema de liderazgo autocrático, ¿no? Que se hace lo que yo digo y lo haces porque yo digo. Hay mucha violencia, ¿no? Que en fenómenos de poder, ¿no? Subalternos, cuando yo tengo la autoridad sobre otras personas, es más fácil para mí ejercer la violencia, las amenazas, sin tener una respuesta, ¿no? O que sean capaces de defenderse las personas, pues que están por debajo, ¿no? En el nivel de la estructura, ¿no? Esto puede generar, insisto, algo que se llama trastorno de estrés postraumático, que es una condición que viene justamente a partir de experiencias traumáticas. Y entonces, pues, ¿cuáles son estos pues, síntomas? Ansiedad persistente, ataques de pánico, flashback o pesadillas recurrentes, siempre están pensando en el evento traumático, insomnio o alteraciones de sueño, irritabilidad y cambios de humor extremos y evitación de lugares o situaciones relacionadas. Inclusive, cuando una persona se le pide que confronte, bueno, que vaya o pida o solicite o tenga contacto con su acosador, es una situación muy complicada para esta persona por el miedo que representa, si es que ni se ha identificado y ni se ha actuado en ese fenómeno, ¿no? Hablando sobre todo en el tema de la violencia, o alguna situación al cual implica un estrés muchísimo más fuerte, pues como respuesta del propio cuerpo y como cualquier ser humano, pues tenemos a tratar de evitarlo, ¿no? La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional enfatiza que estos eventos requieren de protocolos de respuesta inmediata y seguimiento psicológico profesional para prevenir consecuencias a largo plazo en cuanto a la salud mental de los trabajadores afectados. Es decir, no basta con estar atentos a los accidentes, no basta con estar atentos a, a atacar únicamente el problema de la violencia. No basta con a veces reducir las jornadas o la carga mental. Si el daño ya está hecho, hay que tener un seguimiento del daño si es que la persona ya tiene ansiedad persistente, ¿no? Si ya tiene una especie de síndrome de estrés postraumático, si ya tiene síndrome de burnout, ¿no? Si ya tiene trastornos de ansiedad, es dónde estamos nosotros actuando o cuál es el protocolo para evaluar estos riesgos, ¿sí? Identificarlos y generar algún tipo de acción concreta, ¿no? ¿Cómo impacta esto que le sucede a los trabajadores? Tenemos algunos, insisto, son datos más globales que locales, pero nos da un panorama, ¿no? De cómo es que puede impactar, ¿no? Tenemos
por ejemplo, en Reino Unido, alrededor de un 59% de renuncias laborales están vinculadas a problemas de bienestar psicológico. Es decir, más de la mitad de las renuncias que ocurren en un país, ¿sí?, están relacionadas con problemas de bienestar psicológico. Es decir, las personas no se están sintiendo bien en sus espacios laborales y se ven obligadas, ¿sí?, a proteger su salud. ¿Cómo? Pues renunciando a la fuente y origen del daño mental, psicológico o físico, porque puede ser cualquiera de los factores que viven, ¿no? Carga mental, puede ser estrés crónico, puede ser acoso, puede ser violencia, etcétera, ¿no? Otro dato, pues si este no fuera suficiente, pues también hay que verlo del punto de vista de las empresas, es decir, este daño que generan los trabajadores no solo afecta a las personas, también afecta la productividad de los mismos. Entonces, tampoco a las empresas les conviene tanto someter a los trabajadores a este tipo de ambientes o de cargas de trabajo, ¿no? Consideremos la productividad como algo esencial y cuando hablamos de números, 5% en productividad, 10% en productividad, ¿no? Hablamos de números importantes porque estamos hablando de dinero. Y estos porcentajes sostenidos, pues implican, digamos, si hablamos al alza, ganancias importantes. Pero chequen ustedes, aquí tenemos un 35% en la reducción de la productividad. Es decir, que probablemente con una inversión en términos preventivos, ya no hablo de términos correctivos, ¿no? Cuando hablamos de acción, hablamos de acciones correctivas y acciones preventivas. Dejando a lado las acciones correctivas, si solamente consideráramos la acción preventiva, ¿no? Podríamos mejorar mucho lo que es la productividad de las empresas porque estaríamos evitando que los trabajadores, pues, caigan en este tipo de problemas de salud mental. Otro dato interesante justamente es que los empleados con estrés crónico, fíjense, estamos hablando del estrés, faltan 3 veces más que aquellos con un buen bienestar mental. Es decir, si yo eh, planteara políticas para la reducción de estrés crónico, ¿sí?, en una población determinada de trabajadores, y yo tengo un índice de ausentismo tal, podría reducirlo, ¿sí?, en una medida de 1 a 3, si yo implementara estas medidas. Y a veces las empresas justamente se quiebran la cabeza porque no entienden por qué faltan tantos sus trabajadores, ¿no? Pareciera que son casos particulares o que son personas simplemente que son flojas o simplemente faltan mucho, pero no nos hemos dado a la tarea o no es como una especie de conciencia organizacional el hecho de que este ausentismo puede estar derivado justamente de un estrés crónico en los trabajadores. Y si se supone que las empresas están obligadas a hacer ciertas evaluaciones, pues dónde está justamente la lógica de estas normativas, ¿no?, que están ya generándose en relación a los riesgos psicosociales. Entonces, em, parece a veces haber una especie como de discordancia entre lo que la norma exige y lo que sucede en la realidad. Pues es justamente la parte interesante y la parte que los profesionales de la salud tenemos que empezar a atacar, ¿no? Esta disonancia que existe entre la normativa y lo que la realidad exige para que tenga un sentido esto de- del concepto, esto de la norma, esto de la obligatoriedad, ¿sí? Y esto de los protocolos que deben de estar vigentes. ¿Cuál es el círculo virtuoso del bienestar, ¿no? Por decirlo de una manera. Es decir, si nosotros implementáramos políticas, protocolos de salud, las evaluaciones, generáramos un diagnóstico, una intervención que transformaran estos ambientes laborales y generáramos un bienestar mental en nuestro trabajo, pues obtendríamos lo que los estudios nos han dicho que sucede. ¿Qué sucede?
existe mayor creatividad e innovación en la resolución de problemas. Una persona que no está estresada, ¿sí? Su mente es más ágil y es capaz de resolver problemas de una mejor manera. Es más creativa, es más imaginativa. Su mente no está como que atrapada en estos pensamientos intrusivos de agonía, de malestar, de miedo o de cansancio, porque el cerebro también necesita no tener esa sensación de fatiga para poder tener esta creatividad e innovación. Otro de los aspectos importantes es un compromiso auténtico. Si yo sé que mi ambiente de trabajo no me afecta, pues soy una persona que está adaptada a ese ambiente. Mientras el ambiente me ataque, pues yo no voy a generar, digamos, un bienestar físico y mental en ese espacio. Es decir, voy a tener una adversidad a ese ambiente de trabajo. Entonces, un compromiso no puede darse, ¿sí? En una organización que daña a sus trabajadores. Son conceptos eh, inversamente proporcional, ¿no? Es decir, a mayor daño, más bien directamente proporcional, a mayor daño, pues, perdón, a mayor daño, menor compromiso, si es inverso la relación, ¿no? Eh, Otra de los aspectos es que tienen mayor resiliencia adaptativa. ¿Qué significa esto? Que cuando ocurre un evento, ¿no? Estresante o un evento de exigencia, ¿sí? Estos trabajadores que tienen esta percepción de salud o un estado óptimo de bienestar, en términos mentales, bueno, y físicos, pues tienen esta capacidad para superar estas adversidades de una mejor manera ante cambios o desafíos, pues que todas las empresas tienen. Es decir, siempre va a haber, si hay algo constante, es el cambio. Siempre va a haber cambios y siempre va a haber desafíos, siempre va a haber exigencias que existan en los trabajos y siempre va a haber eventos que nos exijan de más. Cuando nosotros logramos que la sensación del trabajador es que nos interesa su bienestar, ¿sí? En las organizaciones, evidentemente existe esto que se llama resiliencia adaptativa, que nos permite pues una mejor adaptabilidad. Otra de las características extraordinarias, ¿no? Que han demostrado los trabajadores con bienestar mental es algo que se conoce como liderazgo positivo. Sí, es decir, quieren tomar la batuta, quieren tener la iniciativa, quieren ser los ejes que mueven un proyecto, ¿no? Es decir, esto de participar, ¿no? Esto ven, vamos a hacerlo, te invito, es decir, también ayudan a los compañeros a quererse sumar a un proyecto o a un trabajo en un ritmo determinado que beneficie a todos, ¿no? Y que también en algún punto generará, pues, satisfacción. Las organizaciones que priorizan la salud experimentan un incremento de 23 en rentabilidad, 23%, reducción de 40% en rotación de personal. Es decir, esta parte de buscar otro trabajo u otro puesto, ¿no? Claves para un lugar de trabajo saludable: seguridad integral, es decir, evitar riesgos eh, propios de la empresa, ¿sí? Protocolos que eliminen los riesgos físicos, pero también los riesgos psicológicos. Todo esto de los factores psicosociales tiene que ver con los riesgos psicológicos, creando un ambiente donde los empleados se sientan protegidos y valorados, y también con políticas contra el acoso y sistemas de reporte confidenciales. A nadie le gusta tampoco ser exhibido, entonces esto de la confidencialidad también es importante y es interesante porque nos obliga a esto. Cultura de inclusión: fomentar una cultura organizacional que celebre la diversidad, promueva el apoyo entre colegas y genere un genuino sentido de pertenencia, un ambiente sano, cero toxicidad, cero tipo de, de problemas de violencia, ¿no? Acceso a la salud mental: esto es súper importante. Hay que normalizar el hecho de ofrecer y de que los trabajadores sepan dónde buscar ayuda psicológica. Si es que la empresa no se los da, pues tener una manera adecuada o sana para canalizarlos a las instituciones o con profesionales para
que les ayude con sus problemas, ¿no? Lo ideal sería que la empresa tuviera en sus filas, pues justamente este tipo de personal capacitado para ayudarlos con sus problemas y en la medida de la complejidad del caso, pues poderlos canalizar con una mejor intervención, ¿no? El Departamento de Salud y Servicios Humanos destaca que estos elementos no son gastos, sino, como les venía diciendo, inversiones estratégicas que generan retornos mesurables en productividad, satisfacción y retención del talento, ¿no? Algunos ejemplos de buenas prácticas, programas integrales de bienestar. Empresas pioneras han implementado estrategias holísticas que incluyen espacios de relajación, horarios flexibles, programas de ejercicio, sesiones regulares, que lo que han logrado es la reducción del 45% de estrés reportado. Fíjense, nada más la implementación de trabajos en donde implementan técnicas de relajación han logrado 45% eh, de reducción en los niveles de estrés. Herramientas de gestión de estrés, programas especializados del manejo de estrés, desarrollo de habilidades de asertividad, ejercicio físico regular y técnicas de respiración también han reportado tener una eficacia del 60% en el bienestar psicológico. Es decir, cuando ya es integral, el asunto no es solo la relajación, sino asertividad, ¿sí? Ejercicio físico y respirar, ¿no? Son tres complementos que pueden llegar a tener a un impacto mayor. Iniciativas del Foro Económico Mundial, la organización ha desarrollado guías globales de salud en el trabajo, promoviendo estándares internacionales. Las organizaciones que invierten en programas, digo, aquí no hay un dato general, ¿no? Pero sí tiene que ver con invertir en salud, obtienen un retorno promedio de 4 en productividad, $4 por productividad por cada dólar invertido, ¿no? Y reducción de costos en atención médica. Evidentemente, si yo evito que se enfermen, pues no va a haber enfermedades que tratar ni los costos que producen estas cuestiones. En conclusión, el trabajo puede ser salud y bienestar siempre y cuando existan las condiciones para ello. Tienen que haber reconocimiento y acción, tiene que encontrarse un beneficio mutuo también y tenemos que tener un futuro laboral más humano, ¿no? Aquí la recomendación es invitar a todos los profesionistas, a las organizaciones de recursos humanos y cada trabajador a que sean protagonistas activos en la construcción de un ecosistema laboral que honre la dignidad humana, promueva el crecimiento profesional y personal y pues la prosperidad. Aquí pues surge también una pregunta que pudiese aplicar para cualquier profesional, ¿no? ¿Cuál es el paso que nosotros damos el día de hoy para transformar nuestros entornos laborales y buscar el desarrollo humano? ¿Cuál es ese paso que vamos a dar? ¿Cuál es esa cuestión? Bien, hablando entonces sobre la importancia que tiene esto, pues tenemos que entender que no nadamos en un vacío normativo, sino que existen ya herramientas que nos pueden ayudar con estas cuestiones de los factores psicosociales. Aquí revisamos una breve resumen de lo que implica la normativa sobre los factores psicosociales. Aquí lo que tenemos justamente es la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley que se promulgó en 2011 representa un hito fundamental para proteger la salud laboral peruana. ¿Qué es lo que busca? Busca salvaguardar la vida, la salud y bienestar para todos los trabajadores y tiene el propósito de establecer un marco sólido para prevenir los riesgos laborales. La ley incorpora algo muy importante que es una de las fortalezas de la normativa peruana, es la evaluación justamente de los factores sociales, laborales y biológicos. Y también adopta un enfoque de género que reconoce las diferentes vulnerabilidades y necesidades de trabajadores en diversos sectores económicos. Por ejemplo, el artículo 56 obliga expresamente a los empleadores, es una obligación de los patrones, las personas que emplean, de identificar, evaluar y controlar los riesgos psicosociales presentes en cada centro laboral, estableciendo responsabilidades claras y medidas de prevención específica. ¿Qué nos dice el artículo 56? Una definición integral, ¿sí?
Por eso les decía que hay que ver la definición normativa y la definición que hemos revisado en la parte de los modelos teóricos. ¿Por qué? Porque nos da la definición legal, que aquí dice que son condiciones organizacionales interpersonales y ambientes que pueden generar efectos negativos en la salud mental y física de los trabajadores. Es decir, cuando existe esto, nosotros sabemos que esos factores psicosociales, ¿sí? Están enmarcándose justamente en esta ley, ¿no? ¿Qué nos dice también? Que hay medidas preventivas, existe una obligación legal de implementar estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria, que lo que incluye son evaluaciones periódicas. ¿Qué otra cosa nos obliga la ley? Participación activa. ¿Qué es esto? Pues la colaboración entre empleadores, trabajadores y sus representantes en la identificación, evaluación y control de riesgos, fomentando una cultura organizacional de prevención y cuidado. El artículo 103 ya habla de detalles operativos, ¿sí? Profundiza justamente en este apartado, profundiza aspectos técnicos y procedimentales necesarios para la implementación efectiva de la gestión de riesgos. ¿Qué implica esto? Evaluación sistemática. Regula metodologías para evaluar y monitorear constantemente los riesgos psicosociales, define procedimientos, es decir, hay una obligación de tener protocolos de identificación, ¿sí? Y ahí nos dice que debemos de tener justamente procedimientos establecidos para identificar y clasificar diferentes niveles de riesgo psicosocial, ¿no? Bajo, medio y alto. Es básicamente la manera en la que hacen esta clasificación. Y responsabilidades específicas. ¿Qué significa esto? Delimita claramente qué debe de hacer un empleador, qué debe de hacer el supervisor y qué deben hacer los comités de seguridad y trabajo. Cuando nosotros revisamos la ley, encontramos estos tres ejes que son importantes y es muy interesante ver que ya existe esta ley que nos ayuda justo a hacerlo, ¿no? Les decía justamente que para la actualización y vigilancia de los riesgos sociales, esta ley implica tres niveles de riesgo, ¿no? Bajo, medio y alto, con criterios específicos de evaluación. Esto es muy interesante y exige que exista una evaluación anual para riesgo bajo, semestral para el bajo medio y trimestral para un riesgo alto, lo que implica una periodicidad, ¿sí? Acorde al nivel de riesgo. Es interesante porque esta normativa justamente nos obliga a esto. ¿Qué son los factores? Bueno, tenemos justamente lo que hemos estado llevando a lo largo de nuestro curso, ¿no? Que es el estrés laboral, el acoso laboral, el síndrome de burnout y la violencia laboral. Justamente estos factores psicosociales son los que están enmarcados en la normativa. Entonces, por eso es interesante ver que estamos teniendo una intervención lógica y coherente, no solo con los modelos explicativos, las teorías y generando como esta conciencia de la gravedad que tienen los factores psicosociales y cómo inciden en la salud, sino que además es acorde, ¿no? Este conocimiento con la normativa y que está regulado. No es que las empresas nos tengan que hacer caso simple y sencillamente porque queremos un bienestar para los trabajadores, sino porque están obligados a generar una serie de circunstancias que permitan, pues, mejorar esta, eh, esta situación de los trabajadores que ya es, digamos, por ley, ¿no? Aquí sí ya tenemos un dato un poco más local, digamos. Tenemos aquí eh, que en las investigaciones que se han realizado, pues revelamos dos datos importantes, ¿no? Parece que existe particularmente dos aspectos muy enmarcados en lo que es estas investigaciones y aquí tenemos algunos sectores. No tenemos todos los sectores, pero son algunos sectores, pero también nos permiten tener un panorama general, ¿no? Fíjese, la prevalencia de estrés es algo muy importante. Existe en la banca, pues más allá de un 60% de estrés, con un poco más de 30% de acoso. En el sector salud es muchísimo más el estrés, sí, casi llegando a un 80-90%, aunque son un poco menos los casos de acoso. En educación hay bastante también prevalencia de estrés. En la minería también hay estrés y también hay
un incremento de acoso. Entonces han establecido que existe una relación directa entre la exposición de riesgos psicosociales y el desarrollo de diversas enfermedades, ¿no? Musculoesqueléticas, es decir, tenemos problemas de columna, lumbares, de cansancio, fatiga, tenemos trastornos cardiovasculares, como lo veíamos en láminas anteriores, y problemas de salud mental. Entonces, es un tema bastante importante, y estos datos pues solamente ponen el foco en que es algo que sí deberíamos de estar nosotros revisando. ¿Qué más encontramos? Justamente encontramos tanto obligaciones como derechos del trabajador. ¿A qué está obligado, de acuerdo a la normativa peruana, el empleador? Pues a proporcionar capacitación continua sobre prevención de riesgos, ¿sí? Habría que preguntarnos si sí se está haciendo esto en las empresas. Informar oportunamente sobre las condiciones de trabajo y las medidas preventivas, ¿sí? Oportunamente, ¿sí? Aquí la palabra clave es informar oportunamente, porque el informe puede darse ya pues, que todos están tronados, ¿no? Implementar programas de vigilancia y control de factores de riesgo psicosocial. ¿Cuántos programas conocemos en las empresas? ¿Cuántos programas existen? ¿Cuántos programas pues, realmente están dando algún tipo de resultado? Habría que preguntarnos y habría que ver porque es algo a lo que está obligado el empleador. Facilitar recursos para el tratamiento y rehabilitación de trabajadores afectados. Esto también es que no es que que quieran o que sean buenas gentes los empleadores para facilitar pues que vayan a atenderse los trabajadores, sino que es una obligación facilitar a veces los recursos y la rehabilitación para el tratamiento. Mantener registros actualizados de las evaluaciones y de los seguimientos. Hay que ver también esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? Un ambiente laboral seguro, saludable y libre de riesgos, recibir información clara sobre las condiciones de trabajo, y medidas preventivas, participar activamente en comités de seguridad y salud ocupacional y reportar situaciones de riesgo sin temor a represalias. Esto de las represalias y el temor es algo que permea a todos los niveles, en todas las empresas y en todos los países. Siempre hay temor a represalias si yo me quejo de algo en el trabajo. Siempre existe eso. Y si ustedes revisan la normativa, al menos la normativa peruana, dice que tenemos el derecho de reportar nuestras situaciones sin que tengamos miedo de que nuestro jefe pues tome represalias. Es interesante y habría que preguntarnos si esto efectivamente está ocurriendo. Otro derecho es acceder a servicios de salud y apoyo psicológico. Entonces también es una obligación, digo, es un derecho, perdón, de los trabajadores, tener acceso a la salud. La participación y consulta constituyen pilares fundamentales para la mejora continua cuando hablamos de riesgos psicosociales, y evidentemente esto genera pues, una cultura de prevención y cuidado mutuo. Beneficios de una gestión efectiva: bienestar laboral, mayor satisfacción, motivación y compromiso, productividad mejorada, hablábamos justamente de eso, en algunos casos en la implementación de prácticas hasta de un 60%, digo de un 35%, perdón, en la productividad, cumplimiento normativo, prevención de sanciones legales y fortalecimiento de la reputación e imagen empresarial, es decir, aquellas empresas que les gustan tener distintivos de ser empresas socialmente responsables, pues aparte de cumplir, ¿no? Ayuda mucho a esta reputación de una imagen, ¿no? Y evidentemente es muy difícil tener un distintivo de empresa responsable o socialmente, cuando pues no cumplen siquiera con lo mínimo establecido, ¿no? Otra de los beneficios, pues justamente es la retención de talento con una reducción significativa del ausentismo, ¿no? Entonces tenemos 28% menos en la reducción del ausentismo, 28% en el incremento de la productividad y una mejora del 42% en la satisfacción. ¿Qué podemos concluir justamente pues, de esta normativa o de la ley? Pues que son herramientas jurídicas fundamentales para la protección integral de la salud laboral,
¿sí? En el país. Y estas normativas lo que tienen y generan es un marco sólido que trasciende el cumplimiento legal. Es decir, no solo es por cumplir, sino que ayuda a aquellos que tenemos el interés para generar un bienestar en los trabajadores, ¿sí? Ayuda para promover esta cultura que también es muy importante fortalecer. Tenemos una responsabilidad compartida entre empleadores, trabajadores, instituciones públicas y la sociedad civil, y agregaría yo pues a los profesionales de la salud ocupacional, ¿no? Compromiso con la acción, es imperativo que estos trabajadores y estos empleadores se comprometan con la creación y mantenimiento de ambientes laborales seguros, saludables y respetuosos. Un ambiente de trabajo saludable no es un lujo, sino que es un derecho fundamental que contribuye al desarrollo sostenible del país y el bienestar de cada trabajador peruano. La implementación efectiva de estas normas no solo protege la salud mental, sino que fortalece la competitividad empresarial y contribuye al desarrollo económico sostenible del Perú. Es decir, es por donde ustedes lo quieran ver, pues un ganar-ganar, ¿no? En, en todos los aspectos y por lo tanto tendría que tener una especie como de prioridad pues, el hecho de tener estrategias y acciones concretas en las organizaciones para mejorar la salud de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un camino eh, importante y sostenible, ¿no? Porque no solamente evita malestar en las personas, sino que genera pues desarrollo económico en las regiones donde se implementan estas políticas, ¿no? Aquí tenemos otras normativas internacionales que son muy parecidas. Ahorita vamos a mostrarles un cuadro comparativo. Nada más es como para revisar algunas diferencias y algunas cuestiones que nos permiten ampliar un poquito el horizonte en términos de si la ley que tenemos vigente en nuestros países está completa o qué podríamos retomar de otros países, ¿no? La norma mexicana, por ejemplo, representa un marco regulatorio muy completo donde también aborda estos riesgos psicosociales en el trabajo. Aquí básicamente la gran diferencia es que establece un sistema diferenciado por tamaño de empresa, ¿no? Básicamente es como la contribución, ¿no? Empresas pequeñas las clasifica con menos de 15 trabajadores. Para ellas la norma les exige requisitos básicos de identificación, ¿no? No exige tanta, tanta evaluación e implementación. No así en empresas medianas, de alrededor de 16 y 50 trabajadores, ya es obligatoria una evaluación y medidas preventivas. Y ya en empresas de más de 50 trabajadores, pues la implementación debe ser completa y no solamente generar evaluación y medidas preventivas, sino que dar un seguimiento y evidentemente reportar los resultados de la implementación. ¿Cómo ve la normativa? Pues tiene unas diferencias. Si ustedes si se fijan, hasta en los factores psicosociales hay diferencias. Por ejemplo, la norma mexicana lo que nos dice es carga laboral excesiva, la norma lo ve un factor psicosocial. A esto se refiere a jornadas prolongadas, sobrecarga y presión temporal, y que pues comprometen el equilibrio entre trabajo y vida personal. Otra de las cuestiones, falta de autonomía, que es falta de control de los trabajadores sobre sus tareas, decisiones y métodos de trabajo, y afectan sobre todo la satisfacción. Otro, y muy importante, esto ya es transversal, no en todas las normativas internacionales, el acoso y la violencia. Entonces, nos ayuda a evitar comportamientos hostiles, discriminación y violencia física o psicológica en el lugar de trabajo. Y por otro lado, la interferencia trabajo-familia, conflictos entre demandas laborales y las responsabilidades personales. Es decir, que el trabajo no impida, sí, cumplir con responsabilidades familiares y personales. Esto es uno de los retos, me parece, en muchas normativas. Implementación práctica en México, la experiencia pues demuestra la importancia de un enfoque sistemático y participativo, comunicación transparente,
un análisis en tiempo real, programas adaptativos y participación activa, ¿no? Aquí tenemos una comparativa, les decía, aquí tenemos un poquito breve del panorama latinoamericano. En Colombia existe el decreto 1072 del 2015, que habla sobre la integración de riesgos psicosociales de gestión de seguridad y salud en el trabajo con enfoque preventivo, ¿no? Recién en la lámina anterior veíamos lo que es la norma mexicana, que lo que tiene es un marco regulatorio y un fuerte sistema sancionador y requisitos diferenciados según el tamaño empresarial, ¿no? Que es básicamente la diferencia, ¿no? En Perú, la resolución 2764 que revisábamos es una que su fuerte de la normativa habla de una batería de instrumentos validados con guía técnica integral para evaluación e intervención. Es decir, una de las fortalezas de la norma y de la resolución 2764 es la parte de los instrumentos de evaluación, que es básicamente un eje importante para poder generar diagnósticos precisos, ¿no? En otros países de la región, básicamente el desarrollo de las normativas son similares, ¿sí? Con algunas variaciones en términos de alcance, metodología de aplicación y evaluación, ¿no? Aquí lo que tenemos en la comparativa entre estos tres países, que se vio muy brevemente, pues tenemos en algunos aspectos muy concretos, como son las evaluaciones periódicas, la normativa de Perú sí, ¿no? Sí cuenta con una evaluación periódica, con instrumentos validados científicamente. La normativa mexicana también exige evaluación periódica, solo que diferenciada por tamaño empresarial, por el tipo de empresa, ¿no? Colombia también tiene una evaluación periódica integrada dentro de los sistemas de gestión de la seguridad y de salud y seguridad del trabajo y que es obligatorio. O sea, la norma colombiana obliga a hacer evaluaciones periódicas. Respecto a las medidas preventivas, Perú, la resolución eh, exige y muestra y tiene guía técnica especializada y protocolos específicos, ¿sí? Para los factores psicosociales. En el caso de México son políticas empresariales y obliga a realizar exámenes médicos ocupacionales, ¿no? En el caso de Colombia, programas de prevención dentro del sistema integral. De hecho, la normativa colombiana se enfoca mucho en la parte preventiva y es interesante y habría que revisarla más a fondo para ver esta parte eh, de la prevención, ¿no? Respecto al factor de un sistema sancionador, existen penalidades establecidas por incumplimiento en la normativa peruana. También existen sistemas de multas progresivas y verificaciones dentro de la norma mexicana, de igual manera en la normativa colombiana. Participación laboral requiere consentimiento informado de los trabajadores en el caso de México, participación activa en evaluación e implementación, y en el caso de Colombia, participación y vigilancia a través de COPAST. Supongo que debe ser una instancia, eh, una institución o una instancia gubernamental, ¿no? Nota, aquí, aunque los enfoques varían, todos los países coinciden en la necesidad de la evaluación sistémica, es decir, el eje transversal en la región es evaluar sistemáticamente, tener medidas preventivas claras y otra parte importante es la participación activa de los trabajadores, ¿sí? De hecho, pareciera que la parte más importante es el compromiso entre empleador y trabajador, como lo establece justamente la normativa peruana. Retos y oportunidades justamente que tiene que ver con la gestión de riesgos psicosociales. Evidentemente existe una necesidad muy particular respecto a lo que es la capacitación especializada, ¿sí? Es decir, no todos los trabajadores entienden o son conscientes de esto que tiene que ver con los riesgos psicosociales. Si bien los profesionales de la salud o los profesionales de la salud organizacional, los psicólogos, los administradores, los trabajadores sociales, es decir, los médicos, ¿no? Ya tienen este interés y empiezan a participar en espacios en donde eh,
aprenden los conceptos, aprenden sobre la normativa, revisan cuáles son estos protocolos, se les empieza a facilitar acceso a la normativa, instrumentos de evaluación, estrategias, es decir, aún en la parte, digamos, ya que vive los factores psicosociales, todavía no es clara esta capacitación de los trabajadores, ¿sí? Sobre todo para que desarrollen estrategias alternativas para mitigar los riesgos psicosociales. Esto es, y también políticas dentro de las organizaciones. Esto es, pues justamente que tengan espacios para poder desarrollar su salud mental y física, ¿sí? Tener pequeños espacios de oportunidad de 10, 15, 20 minutos, lo que les permita respirar, que les permita hacer técnicas de relajación, que les permita estirarse, que les permita generar algunos movimientos distintos a lo cotidiano, ¿no? Simplemente a lo mejor pararse de sus asientos y caminar 10 minutos sería eh, algo que pareciera poco importante, ¿sí? Pero que en realidad generaría muchísimo beneficio este estiramiento, este caminar, este quitarnos a veces de un espacio de trabajo prácticamente eh, eh, monótono, ¿no? Que aparte de meternos en una dinámica mental de estrés, pues también para el propio cuerpo es un impacto importante. Innovación tecnológica, aprovechamiento de herramientas digitales para monitoreo continuo y análisis productivo de datos psicosociales. Es decir, una vez, ¿no? Que los trabajadores pudieran ser conscientes todo esto del monitoreo continuo de nuestros propios resultados, ya hoy en día con las herramientas tecnológicas, es decir, tenemos acceso de manera personal, ¿sí? A lo que son a veces dispositivos como estos relojes inteligentes. Ya la tecnología ha avanzado a un tal nivel. Antes eran muy caros estos dispositivos. Ahora encontramos dispositivos un poco más económicos para poder revisar el monitoreo de presión arterial, por ejemplo, de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, las calorías quemadas, ¿no? Esto que tienen o que generan a veces muchos como personas como fitness, ¿no? Pero que están al alcance de las personas que también trabajamos, que podríamos tener algún tipo de registro. Y no solo esto, también existen programas de gestión de riesgos empresariales donde pues le permite a las empresas llevar un control de sus trabajadores. Yo creo que podría ser justamente novedoso para algunas organizaciones implementar estrategias que permitan monitorear a sus trabajadores en términos de, pues bueno, tengo una evaluación que me exige la ley, pero yo ir monitoreando resultados y registros, pues checando justamente indicadores básicos. Uno puede ser la presión arterial, algún tipo de programa de nutrición, ¿no? Si yo identifico obesidad en algunas personas, porque hay que checar talla, peso, ¿no? Índice de masa corporal, ya si existe algún tipo de intervención más especializada, pues exigir algún tipo de estudio de laboratorio donde chequen pues los niveles pues básicos de creatina, ¿no? De sangre, de glucosa, de cómo están funcionando los riñones, bueno, cosas básicas, ¿no? Porque incrementar pues hábitos que permitan mejorar la salud antes de que suceda algo más grave. ¿Me explico? Y hay algunas herramientas que están más a nuestro alcance. Una vez revisada justamente la parte de la normativa, eh, me gustaría revisar pues algunas eh, situaciones, ¿no? Que pudiesen estar ocurriendo y cómo podemos hacer algún tipo de estrategia para evitar justamente algún daño físico o emocional o mental en la salud de los trabajadores, pues explorando alguna situación real en donde se detecte justamente o
se vea cuál es el impacto de una detección temprana e inmediatamente atacar, ¿no? Estas situaciones para evitar, pues, un tipo de intervención más profunda en términos ya de salud del trabajador. ¿Me explico? Es decir, a veces la condición de los riesgos psicosociales, ¿sí? Y un impacto o una estrategia en la mejora de esas condiciones nos van a ayudar a evitar intervenciones más profundas o ya muy focalizadas o muy individualizadas, porque el daño ya puede ser muy específico de un trabajador. Factores de riesgo, elementos de entorno laboral que pueden afectar la salud del trabajador, manifestaciones comunes, carga excesiva de trabajo, falta de apoyo del supervisor, ambiente hostil, acoso laboral y desequilibrio de vida-trabajo. Son como los principales síntomas que existe. Impacto organizacional, pues hay disminución de la productividad, un aumento del absentismo, conflictos, siempre va a haber conflictos y deterioro progresivo del clima laboral. Aquí tenemos un caso, un breve caso. ¿Cuál es el planteamiento de la situación? Por ejemplo, hablemos de un supuesto, no es un caso particular, sino es una situación, es una suposición de una propietaria de una empresa de construcción observa que algunos empleados pues ya están sobrecargados, mientras otros tienen poca actividad. Es decir, hay un desequilibrio entre algunos trabajadores, ¿sí? En donde trabajan muchísimo más que otros que no tienen mucha actividad. Es prácticamente el dato del que nos damos cuenta y esto genera pues muchas tensiones entre los trabajadores porque no hay una carga, digamos, bien distribuida de eso, de esa situación. Em, ¿Cómo nos dimos cuenta? Pues se realizó justamente algo que exige, ¿no? Cualquier tipo de intervención en riesgos psicosociales, que es hacer una evaluación. Entonces, derivado de esta evaluación, que fue a través de una encuesta, se encontró que existe un alto nivel de estrés de los trabajadores sobrecargados. Es decir, aquellos trabajadores que tienen mayores cargas de trabajo, para esto hay que entender que la evaluación también contiene el análisis de algunos datos como pues, los horarios, ¿no? Las actividades, para ver si existe un desequilibrio justamente en esta sobrecarga, ¿no? En esta carga de trabajo, por eso sobrecarga de algunos. Conflictos frecuentes entre los compañeros, siempre cuando uno ve que un trabajador, que uno trabaja más que el otro, pues evidente hay una insatisfacción y una, como un llamado, ¿no? Al jefe a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué él trabaja? ¿Por qué él está sentado, dormido, tiene un horario diferente? ¿Por qué él se ve más beneficiado en términos de la carga que yo? Y eso evidentemente pues genera pues una insatisfacción que puede derivar justamente en conflicto, ¿no? Un lenguaje agresivo, ambiente hostil y puede generar incluso errores en proyectos complejos, justamente pues por todo lo demás que se está generando, ¿no? La propia insatisfacción, las cargas mal distribuidas, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que nos damos cuenta de, de estas características, pues habría que, con estos datos, pues generar algún tipo de acción, ¿sí? O sea, aquí está. ¿Cuáles podrían ser los supuestos de intervención? Pues una reorganización estratégica, es decir, revisar jornadas, revisar cargas de trabajo, revisar actividades de toda la plantilla, ¿no? Justamente, y tratar de hacer una redistribución equilibrada de las tareas, evidentemente considerando las habilidades individuales, porque tenemos que tener la misma carga de trabajo, pero no las mismas habilidades. Entonces, hay que tener esta sobrecarga individual bien equilibrada y hay que ser capaces de poderlo reorganizar. Nada más con este supuesto sencillo, imagínense si tuviéramos los datos de los trabajadores y hacer esta distribución. Va a ser mucho más complejo en la medida en que existan más trabajadores. Si son 50 trabajadores con cargas desequilibradas, pues hay un trabajo importante en la redistribución y en la planeación de estas actividades, sobre todo considerando jornadas de trabajo, puestos de trabajo, ¿sí? Es decir, una serie de datos que permitan hacer la intervención. O sea, aparentemente este renglón de aquí
¿sí? Suena como algo muy fácil, pero cuando uno ya lo lleva a la práctica no es tan sencillo porque hay que considerar muchas cuestiones para obtener una redistribución de actividades eficaz y coherente y que sea duradera, ¿no? Que sea sostenible, porque muchas veces eso es lo que sucede. Políticas de comportamiento, es decir, cuando ya la situación está sobrellevándose, cuando ya hay agresiones verbales, cuando ya hay conflictos, pues hay que tratar de establecer cuáles son las normas de comportamiento y cómo es que podemos apoyarnos, porque una de las cosas que existen en este tipo de situaciones y este caso, pues es la indiferencia de los compañeros para ayudar a personas que están padeciendo alguna situación de inconformidad, ¿sí? Porque nadie quiere platicar con el que se queja, nadie quiere colaborar con el que de todo opina mal, pero no nos somos nosotros conscientes de que él está padeciendo algún tipo de situación. Y a lo mejor esto está relacionado con los factores psicosociales, puede tener que ver con el estrés, puede tener que ver con el acoso, puede tener que ver con la fatiga, con la carga mental, es decir, con el propio estrés, con las propias manifestaciones físicas del estrés. Entonces, al tener un prejuicio sobre esta persona y evitarlo, pues solo agravamos la situación. Entonces, es interesante cómo dentro de una actividad, dentro de una acción concreta, cómo generas un protocolo para que exista apoyo entre los compañeros. Insisto, esto parece como que lo ve uno en el renglón, pero llevarlo a la práctica, ¿cómo hago que las personas colaboren con otros compañeros? Pues haciéndoles conscientes de que no es que sea una característica negativa de que él tiene, sino que él está siendo afectado y que debemos de ayudarlo. Capacidad integral, ¿qué es lo que nos genera este supuesto? Pues ya que detecté que están estresados, ¿sí? Hay que tener eh, programas de formación en el manejo del estrés, técnicas de comunicación efectiva y resolución constructiva de conflictos, ¿no? Es decir, existen conflictos, tengo que encontrar maneras para dotar a los trabajadores de herramientas que les permitan gestionar o manejar los conflictos que tienen. Esto puede ser a diversos niveles, principalmente entre los jefes que tienen a cargo a gente que a veces no son capaces de resolver este tipo de problemáticas porque están enfocados o centrados en su productividad, en la administración de sus tiempos o en el que cumplan meramente con su actividad laboral y revisar el trabajo. Pero también tienen que ser conscientes qué hay detrás de estas manifestaciones físicas, mentales, psicológicas y a nivel de salud para que puedan generar estrategias pues efectivas, ¿no? Estos conflictos. ¿Qué es lo que se espera? Pues una reducción significativa de los conflictos interpersonales, que fue una de las manifestaciones hechas, mejora en la calidad del trabajo, ¿sí? Ya que pues estas personas que están insatisfechas y que están sobrecargadas, pues no pueden producir ni pueden tener una calidad de trabajo, ya que justamente el desgaste les impide generar esfuerzos constantes. Un aumento en la satisfacción laboral general es lo esperado, ¿no? De aplicar estrategias. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, esto sucede en muchas instituciones del sector salud y servicios sociales. ¿Qué es lo principal que encontramos? La principal problemática detectada en trabajadores del sector salud es que enfrentan jornadas muy intensas sin tiempo suficiente para descansos adecuados ni desplazamientos entre los centros. Esto es muy común en algunos casos. También hay que darnos cuenta que son susceptibles o están expuestos a violencia, dado que atienden a personas, pues son muy susceptibles de agresiones verbales y físicas por parte de pacientes con problemas conductuales o trastornos mentales, o simplemente por la frustración que a veces generan nuestros sistemas de salud, ¿no? Inseguridad laboral, pues miedo a reportar incidentes por temor a represalias o pérdida del empleo, creando un ciclo de silencio peligroso. Ahí está la manifestación, ahí está dada la problemática. ¿Cuáles son aquellas estrategias previsibles de esta situación? Pues hacer una revisión de indicadores de personal. ¿Qué debemos hacer? Eh,
análisis exhaustivo de la plantilla para ver los tiempos de traslado entre los diferentes centros, ¿no? Si es que existe esta situación, particularmente en el caso es lo que manifiesta que había traslado en diferentes centros, para eliminar la sensación de prisa constante y agotamiento. Es decir, nuevamente un poquito como en el caso anterior, redistribuir las cargas, pero aquí tiene que ver con los traslados. Si yo identifico que el traslado de un trabajador, sí, implica más tiempo y más fatiga y es más complejo el traslado, tratar de ajustar eh, pues la situación de estas, de estas prácticas, ¿no? De esta situación de trabajo. Hay algunos trabajos en donde preguntan justamente antes de contratar a alguien si vive cerca, ¿no? O si tiene posibilidades de trasladarse desde el momento hasta de contratar a las personas para que esa situación sea consciente y no sea una situación de, ay, es que yo no sabía que tenía que trasladarme tanto, etcétera, ¿no? Formación especializada, capacitación específica en manejo de situaciones de agresión. Volvemos a esta parte. A veces nosotros somos profesionales de la salud, sabemos atender a la gente, pero no sabemos cómo manejar cuando una persona está siendo grosera. O si tenemos redes de apoyo. Vuelvo a esta parte donde parece que muchos compañeros se vuelven indiferentes cuando vemos a un compañero en esta situación. ¿Por qué? Pues yo que me meto, ¿no? Como quién te llamó, a ti quién te dijo, ¿no? Pero cuando un compañero está siendo agredido, a veces simplemente el hecho de saber que alguien me apoya o que interviene como un mediador, ¿no? Eh, cambia toda la diferencia. Es decir, ¿qué hacer cuando algún tipo de usuario paciente empieza a comportarse de manera agresiva? Parecieran ya crónicas nada más. Me refiero a crónicas a situaciones que uno platica, ¿no? Es que la otra vez llegó, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo resolviste? La institución está siendo consciente de que esto sucede de manera regular y entonces te está facilitando una formación especializada para poder generar una acción concreta. ¿Sí? Hablarle a vigilancia, hablarle a un personal, pedir apoyo de un compañero, cómo tratar de calmar a la persona, ¿sí? Ese tipo de cosas, aquí lo vemos como una estrategia de intervención coherente con lo que nos reportaba la situación, ¿no? Canales de comunicación, creación de sistemas seguros, confidenciales para reportar incidentes sin temor a represalias o consecuencias laborales. ¿Cuál es el impacto positivo? Pues notable mejora en el bienestar emocional del personal y reducción significativa de los accidentes laborales. Factores clave para la identificación temprana. Es evidente que necesitamos tener evaluaciones periódicas, implementación de estos cuestionarios que en muchos casos tienen que ser confidenciales justamente para detectar los riesgos y salvaguardar la confidencialidad, ¿no? Esto es interesante y detectar los riesgos psicosociales antes de que se conviertan en problemas grandes. Observación directa, análisis sistemático de quejas, niveles de absentismo y cambios en el clima laboral como indicadores tempranos. ¿Qué está sucediendo en el ambiente? ¿Qué está sucediendo en el clima? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo es la satisfacción? ¿Cómo es el liderazgo? ¿Hay un incremento en el conflicto? ¿Tenemos un registro de quejas? ¿No hay un registro de quejas? ¿Cómo se están atendiendo las quejas? ¿Qué tipo de quejas son? ¿No? ¿Hay una queja en particular que esté siendo con mayor frecuencia? ¿No? ¿Tenemos un análisis de las quejas para poder atacarlas o solamente es un mero registro eh, regular que se hace sin ningún tipo de impacto, ¿no? Yo creo que debe de tener algún tipo de intervención. Comunicación abierta, que es fomentar la participación activa de los empleados como supervisores en la identificación y solución de problemas y herramientas especializadas, ¿no? Plataformas tecnológicas para hacer evaluaciones profesionales y seguimiento continuo. Aquí manejan una plataforma que se llama Saventis, ¿no? Que habría que revisar. Impacto de la identificación temprana, fíjense, un 75% de reducción de trastornos con una prevención efectiva
de ansiedad, depresión y síndrome de burnout, ¿no? Que es aquí es una analogía con agotamiento laboral. 60% menos de enfermedades físicas. Es increíble de verdad lo que puede generar la prevención en términos de riesgos psicosociales y un 45% en mayor productividad. Significa justamente rendimiento y reducción de la rotación de personal. Es decir, cuando una persona falta, pues se acaba la producción de una persona, ¿no? Recordemos que hay una probabilidad de que falten 3 veces más una persona que tiene problemas de salud mental que una persona que no lo tiene. Entonces, esto impacta directamente en la productividad porque justamente no faltaría tanta gente, digo, en un supuesto de intervención en ese sentido, ¿no? En términos de salud. La creación de un ambiente laboral positivo fomenta la motivación, el compromiso y la satisfacción de todos los trabajadores. Retos de la evaluación. Sí, por ahí tenemos una duda. Oscar, adelante. Oscar, no alcanzó a escuchar. Permítame tantito. ¿Me ayudan? No alcanzo a escuchar. Creo que no pudimos escuchar a Oscar. Bueno, Oscar, buenas noches. Sí, sí. No, desgraciadamente. ¿Podemos escuchar a Oscar? ¿Ustedes lo escuchan? ¿Alguien lo escucha? Híjole, Oscar, de verdad, si puedes escribirnos tu duda, porque no te estamos escuchando. Voy a continuar. Anótame tu duda y ahorita. Oh, sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahorita, de hecho, en términos de normativa, les voy a dar unos, unos nombres. Permítame tantito para poder avanzar. Pero sí, efectivamente, y lamentablemente, y Oscar, si nos puedes anotar tu duda para que posteriormente lo podamos. Retos en la evaluación, temor a represalias, lo venimos diciendo, si se fijaron en los casos y en lo largo de la actividad, veíamos que es algo que puede ser muy común. Confidencialidad, que es una preocupación legítima sobre el uso y protección de la información personal. Siempre ocurre esto, hay que tener mucho cuidado con la evaluación. Comunicación profesional, necesidad crítica de transmitir información de manera clara y profesional para generar confianza genuina. Seguimiento continuo, importancia del acompañamiento psicológico profesional y monitoreo regular de los resultados obtenidos. La diferencia está justamente en la acción temprana, en la prevención. Sí, paso la fuente de la estadística. Es una pregunta que tenía Oscar. Les paso la fuente al final, ¿sí? Detección preventiva, que es lo que hace la diferencia. Evidencia real, casos documentados demuestran que la intervención oportuna y profesional puede transformar completamente los ambientes laborales. Y acción inmediata, es momento de implementar evaluaciones sistemáticas, programas de formación y políticas inclusivas de la organización. Y desde luego un entorno laboral saludable es el mejor capital para cualquier organización. Eh, Respecto a la evaluación, precisamente los instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales en la normativa peruana, ¿sí? Son estos cuestionarios, ¿no? El COPSOP ISTAS 21
y la metodología de Censo-Paz, que son cuestionarios aprobados por el Ministerio de Salud y utilizadas en cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud laboral para cumplimiento de la ley 29783, que fue la que revisamos. Y otros instrumentos adaptados y validados en el país incluyen el cuestionario general de Goldberg, y uno que les pasé, ya lo tienen los organizadores aquí del curso, les pasé este cuestionario, que es el cuestionario de burnout de Maslach, que también es interesante. Básicamente es un cuestionario que mide desgaste ocupacional y que seguramente también pueden conseguir de manera fácil, porque es el mayor utilizado, pero también ya se los pasé a los organizadores, y si no, se los vuelvo a pasar terminando la sesión para que se los facilite a ustedes. Dentro de otros instrumentos y normativas, pues nosotros, existe algunos instrumentos que son utilizados. Este instrumento, recomendado por el Protocolo de Riesgos del Ministerio de Salud chileno, según lo establecido en dicha normativa, se llama Cuestionario Suceso ISTAS 21. Hay el método SICO de España, desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el procedimiento de una aplicación informática que facilita la identificación y evaluación de los factores psicosociales. Y bueno, la norma mexicana establece una metodología para la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. No es el instrumento en sí, sino un marco normativo que dicta qué factores deben evaluarse, ¿no? Como las cargas de trabajo, falta de control y relaciones laborales y el liderazgo, entre otros, por lo cual se emplean cuestionarios específicos. Es decir, aquí la normativa te dice qué factores evalúas, y entonces uno está comprometido o obligado a buscar aquellos instrumentos que, por ejemplo, tenemos de clima organizacional, tenemos de habilidades sociales, tenemos de liderazgo, etcétera, ¿no? Es interesante cómo cada normativa, pues, es diferente. Ya se nos vino un poquito el tiempo encima, entonces, salvo por ahí se comprometió con lo de la fuente, que era una de las dudas de los compañeros. Yo se las hago pasar a los organizadores para que quede completa pues la estadística, ¿no? Paso las fuentes de las gráficas, ¿no? Sobre todo a lo mejor la de los datos locales de Perú. Por ahí me enseñan unas grafiquitas, entonces se las hago llegar, que son las más importantes, y otras que tenían que ver con la reducción, ¿no? De aumento en la productividad, reducción en el ausentismo y la reducción en trastornos físicos y mentales. Me parece que esa era la inquietud más importante. Entonces, al terminar la sesión, se la paso a los organizadores para que no quede eh, eh, descubierta esa parte. Entonces, pues, ya no habiendo más que comentar sobre este tema, pues damos por finalizado, y esperemos verlos nuevamente en alguna otra sesión. Pues por mi parte ha sido todo. Eh, Esperemos que les haya sido de utilidad, de su agrado, que sean temas que les ayuden a su formación profesional, y sobre todo que permitan, pues, hacer la parte de intervención, ¿no? Concientizarlos. Insisto en esta parte, ojalá les hagan llegar el inventario de Maslach, que es algo interesante, y pues nos estamos eh, viendo en futuras ocasiones. Que tengan una excelente tarde, chicos.